Ok, Está bien. dice así, la resurrección de los muertos. Habíamos platicado que pues era lo mejor que decía Pablo era que buscáramos los dones mejores, que los procuráramos. Y dentro de estos dones, pues hablábamos de la preeminencia del amor y después hablábamos de que los mejores dones pues eran la fe, la esperanza y el amor, ¿no? Entonces, Pablo venía hablando de que efectivamente la iglesia de Corinto ya tenía manifestación de estos dones espirituales, del poder de la iglesia, y estábamos comparando ese poder que tenían o esa unción del Espíritu, esa relación con el Espíritu, comparado con el mal discernimiento que se había visto en 1 Corintios 5, o cuando él les está diciendo que no están comiendo apropiadamente de la mesa del Señor y cosas por el estilo. Y entonces, al hacer estas comparaciones, pues sí vemos que sería mucha la diferencia, ¿no? Quiere decir que la iglesia pues tenía de todo, gente con malos fundamentos, gente que hacía lo que quería, gente que tenía pues una buena unción del Espíritu de tal manera que tenía dones, ¿no? Y entonces, hablando a la iglesia en general y especificando, se puede decir que aquellos que ya tenían los dones, les decía él que pues era mejor que el hablar en lenguas, el tener este don de profecía, ¿no? Que porque pues era mejor tener si tenías lenguas, pues que procuraras tener interpretación de lenguas o a que alguien interpretara las lenguas. Igual en la profecía se da el hecho de que exista la interpretación de las profecías. Pero generalmente también pues el profeta podría decir o explicar la profecía o plantear la profecía tal y como la recibía sin necesidad de tener que tener un intérprete, ¿no? Porque no todos los profetas tenían intérpretes en aquel entonces. Pablo decía, cuando estábamos viendo esto, del hablar en lenguas, dice, había una parte donde había él comentado también. Decía en el 20 del 14, dice, hermanos, no seáis como niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y después decía, así que las lenguas son por señal para la iglesia, lo habíamos platicado, para fortalecer la iglesia, y no precisamente por señal nada más a los... Digo, perdón, las lenguas era por señal, y no a los creyentes, sino a la iglesia. Pero decía que la profecía era señal para la iglesia, ¿no? Entonces, digo, a los creyentes. Entonces, dentro de estos contrastes, decía también, decía, sí, que dice en el 27, si habla alguno en lengua extraña, sea por dos o por esto, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y que exista un intérprete. Esto era el orden que les estaba poniendo, ¿no? Cómo debían ellos de estar aprendiendo. De cómo tener esta interpretación de lenguas para que no se oyera un bullicio y no hubiese desorden. Y lo mismo le dice a los profetas, que hagan lo mismo. Entonces dice, vuestras mujeres, en el 34 dice, y es algo que ya no comentamos la vez pasada, decía él en el 34, vuestras mujeres callen en la congregación porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Dice él más adelante, dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta espiritual, reconozca
que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. O sea, ya había dicho esto yo de que él decía que si se haga con orden. Voy a decirlo, preferible que hablar en lenguas, profetizar. Pero yo quería hacer mención, muchas veces, en las diferentes veces que he oído hablar a algún pastor sobre de este tipo de mandamiento de que las mujeres no deben de hablar en la congregación o no deben de hablar en la iglesia para preguntar qué está sucediendo, sino que se esperen a llegar a su casa. Decían algunos que era que porque los hombres generalmente estaban hasta adelante y por costumbre pues, las mujeres se quedaban atrás en la parte donde, en las congregaciones. A ciencia cierta, no sé si esto sea cierto. Yo más bien pienso que es algo que en alguna ocasión se especuló y que en las iglesias se fue diciendo que por eso era que no era bueno que se hablase así. Pero veíamos que dice que la ley dice precisamente que la mujer haga eso. O sea, no se está refiriendo Pablo a que porque están ellas atrás o estén adelante. Lo que sí sabemos es que el templo se dividía, estaba el primer bardeado donde entraban los gentiles al templo y después de ese bardeado ya no podían pasar. Luego seguía el bardeado de las mujeres. Luego se seguía el bardeado donde estaba el templo, que era donde se juntaban los hombres y se hacían los sacrificios. Entonces, ¿qué decía la ley? Pues si había un patio de las mujeres, estaba afuera del patio de los hombres. Entonces las mujeres ya estaban desde entonces excluidas. No era precisamente porque existiera la comodidad en una congregación más pequeña. A lo que se refería Pablo es que si las mujeres habían sido excluidas en un patio aparte desde antes, pues que así se mantuvieran aparte, que porque ellas no iban a poder estar preguntando. Pero veíamos entonces que cuando dice el Señor que ya no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos somos uno mismo en el Espíritu de Cristo, en el Espíritu Santo, en la salvación de Cristo, entonces, pues por supuesto que las mujeres tienen esa participación y esa forma de poder enseñar y demás. Y además de ese versículo dicho directamente por el Señor Jesucristo, también aparece esta parte donde se decía que para entonces, cuando estaba el Señor Jesucristo y cuando estaba la iglesia, ya había diaconisas y había profetisas y había otras isas. Entonces, si ya existían, pues quiere decir que había evolucionado, esas bases que tenía la ley ya habían evolucionado para entonces y para nuestros tiempos. Por supuesto que estamos evolucionados. Entonces, por eso les decía yo que a veces no es Pablo siendo muy ortodoxo, por eso hacía la persecución de los judíos y demás. No podemos olvidar que era muy letrado, muy preparado y muy ortodoxo. Entonces, muy legalista. Entonces, se dejaba guiar para dar a veces sus instrucciones con respecto a lo que generalmente se acostumbraba, según su parecer, según el Espíritu le daba a entender. Pero lo que voy es, hemos visto que la iglesia ha evolucionado de una manera totalmente diferente y esto ya no se cumple tan así, ¿no? Ok, ahora sí, entremos al 15. Siempre les he dicho que 1 Corintios 15 es uno de mis capítulos preferidos. Es tan completo, pero tan completo para poder evangelizar, que trae muchísimos detalles. Y empieza, bueno, ¿alguien quiere comentar algo? Si no, para arrancarme. Arráncate. Me arranco. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. O sea, el mensaje de salvación ellos ya lo habían recibido y estaban perseverando en él. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, pues creísteis en vano, ¿no?
si retienen la palabra, que era lo que decíamos, se puede o no se puede perder la salvación, pues depende también de si retenemos o no retenemos lo que estamos aprendiendo. No que lo retengamos en el sentido perdón, acordarnos literalmente de las cosas. El retener aquí la palabra de salvación más bien se refiere a que si somos conscientes, que si estamos creyendo, que si tenemos esa fe que es la que nos salva, ¿no? Esa fe de salvación. Dice, primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De quién lo recibió? Que era lo que yo les platicaba, pues de los apóstoles. Recibe una parte de Cristo cuando Cristo lo tira y lo deja ciego, pero recibe la demás información, como lo que veíamos de la Santa Cena y demás, pues de los otros apóstoles que llegaron a vivir con él. Y asimismo el plan de salvación, así como había sido la Santa Cena, así también recibe parte de esto, ¿no? Que es lo que él les está diciendo. Dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras que estaban en Isaías 53. Entonces, ella les está diciendo que Cristo estaba profetizado, que iba a venir a morir por ellos, y que iba a ser encarnado y demás. Entonces, les lee Isaías 53, que es clásico también, Isaías 53 es también una columna vertebral, que es cuando dice que Él vino a morir por nuestros pecados y que no le hallaron no lo vieron hermoso, precisamente para que iba a padecer y que como cordero fue al sacrificio, etcétera, etcétera. Todos esos detalles que trae Isaías 53 y que decíamos en alguna ocasión que creo que los judíos lo han quitado de su cábala. Ya no lo estudian. Antes sí lo estudiaban, ahora ya no lo estudian. No lo pueden quitar ni del Torah, ni del Tanaj, pero de la cábala sí, que eran las clases que después se iban dando posteriormente por los principales maestros y demás en el pueblo judío. Y entonces decíamos eso, ¿no? Que Isaías 53, algunos judíos decían que ya casi no lo leen por la obviedad con la que se habla del Señor Jesucristo y lo que sucedió cuando el Señor Jesucristo fue crucificado y que fue para salvarnos de nuestros pecados. Y es lo mismo que está diciendo Pablo aquí en 1 Corintios 15. Entonces, resulta que dice que vino a morir conforme a las escrituras que estaban en Isaías 53. Viene Cristo a morir por nuestros pecados. Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Entonces, las escrituras antiguas, según he leído alguna ocasión, como Enoch y cosas así, hay libros que hablan de esto precisamente, que iba a morir y que iba a resucitar el tercer día, pero lo importante es que eso viene en el Salmo 16 y viene en Oseas 6, o sea, ya se había profetizado que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día, y que precisamente luego él se aparece a Cefas y después se le aparece a los 12, que esto ya no estaba avalado por los judíos porque se supone que son de las cartas que testificaban de esto en Lucas y en Mateo. En Lucas 24 y en Mateo 28 ya se está haciendo referencia a eso, pero sin embargo ya era un hecho real que él había conocido, que los apóstoles le habían platicado de que Cristo se les había aparecido, ¿no? Independientemente de que después, como yo decía, se le había aparecido a él cuando lo tumba. Entonces dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros pues ya duermen. Dice, después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces, él había dicho que, o sea, les está platicando todo esto, y podemos ver también que la iglesia que estaba
en forma local, cuando el Señor Jesucristo resucita y se aparece a los apóstoles y demás, también se le aparece a más de 500 hermanos. Yo me imagino que durante los 40 días que estuvo con ellos, ¿no? Enseñándoles, que dice la Biblia. Entonces, y él hace ya la referencia a Hechos 9, cuando al último se le aparece precisamente a Pablo. A mí me hubiera gustado que aquí, al hacer la referencia a los 500, pues tal vez nos hubieran dado la referencia de que era durante los 40 días que estuvo con ellos. En esa parte, ellos hablan de que se les había aparecido a más de 120, pero ya no dice que si fueron a estos mismos 500, ¿no? El caso es que se le apareció a más de 500 después a otros hermanos, que también algunos ya estaban muertos. Dice después en el 10, dice en el 12, pero si se predica, o sea, ya les está diciendo que Cristo había resucitado, y luego les dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, fíjense esto, Pablo está hablando con la iglesia. Ellos habían creído en Cristo por la resurrección de Cristo. Y entonces les está diciendo, si nosotros lo que les estamos enseñando es que Cristo había resucitado de los muertos, dice el 12, si nosotros les estamos enseñando que Cristo resucitó de los muertos, dice, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no existe la resurrección de muertos? Eran parte de la iglesia y por otro lado, la base de la fe, que era la resurrección de Cristo, pues ellos no creían en que Cristo hubiese resucitado. Entonces, pues como que no tenía mucho sentido el hecho de la fe de estos de Corinto, ¿no? Que volvemos a lo mismo. ¿Cómo es que los corintios podían tener esa fe, pero por otro lado estarse cerrando o estar negando de este hecho? Dice, porque si no es resurrección de muertos, y entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana también es vuestra fe. ¿Sí me explico, no? O sea, si ustedes no creen en que Cristo resucitó, pues entonces ¿qué están predicando? No tienen base de fe y no tienen base de predicación. Sí, estoy siendo claro, ¿verdad? Sí, sí. Ok, y entonces esto se vuelve padrísimo para que tú le hables a una persona y le puedas enseñar que Cristo estaba profetizado, que Cristo vino a morir por nuestros pecados, que Cristo, Pablo les estaba diciendo a los corintios que si ellos no pensaban que Cristo hubiese resucitado y que si Cristo no hubiese muerto y resucitado al tercer día, pues entonces ¿qué es lo que estaban predicando? ¿O qué otra cosa puedes predicar o en qué otra cosa puedes tener fe? Y dice, y si Cristo no resucitó, bueno, es vuestra fe. Dice después el 15, si esto sucede así, dice Pablo, fíjense, dice Pablo, si esto fuera cierto de que no hubiese resurrección de muertos, dice, somos hallados falsos testigos de Dios. O sea, estamos hablando mentiras. Dice, porque hemos testificado que Dios que le resucitó, de Dios que le resucitó, que Él resucitó a Cristo, el cual si no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, ¿no? O sea, si ustedes tuvieran razón y los muertos no resucitan, pues entonces nosotros seríamos unos falsos testigos diciendo mentiras sobre Dios que había resucitado a Cristo de los muertos. Y dice, si los muertos no resucitan en el 16, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estás viviendo en tus pecados. La única finalidad de que Cristo hubiese muerto y hubiese sido resucitado era demostrar que Él era el Hijo de Dios y que así como estaba profetizado, Él iba a ser encarnado para morir por nuestros pecados, ¿no? Y si no hubiese resucitado como estaba profetizado que iba a resucitar el Mesías, pues entonces iba a ser el falso Mesías. Por eso a eso es a lo que se refiere Pablo. Entonces dice, y dice en el 18, entonces también los que durmieron en Cristo pues, están muertos.
Y aún así los que habían muerto antes de que viniera el Señor Jesucristo, pues están muriendo con las mismas promesas y la misma esperanza, porque aunque no había venido Cristo en su primera o en su segunda venida, los judíos estaban esperando la venida del Mesías, ¿no? Entonces, por eso es por lo que el Señor dice que Él pone la ley para salvación, y que pone la ley en nuestros corazones para salvación, porque pues por lo pronto no te salva del todo, pero sí te justifica cómo te comportas o qué es lo que haces. Dice, los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, dice, o sea, y si estamos nosotros con la esperanza de Cristo y los muertos no resucitan, dice, pues entonces somos los más dignos de lástima. A eso se refiere la conmiseración, de tener lástima por nosotros, de todos los hombres, ¿no? Dice, ¿por qué tener lástima de nosotros si nosotros estamos predicando que Cristo resucitó de los muertos y somos falsos testigos y estamos dando falsas esperanzas? ¿Por qué somos los más dignos de conmiseración? En primer lugar, porque sería lo más tonto que puede hacer una persona, ¿no? Dar esperanzas de algo que uno mismo sabe que es una mentira. Darle esperanzas a otro, por un lado. Por otro lado, ellos padecieron persecución, abandono, el circo romano, padecían necesidades, hambre, andaban de un lugar a otro enseñando el evangelio, de un poblado a otro, no podían estar con sus familias, y todas esas necesidades y todos esos sufrimientos, encarcelamiento, azotes y otras cosas que estaban padeciendo los cristianos, que si los cristianos supiesen que esto fuera una mentira o no tuviesen fe en la resurrección, pues serían los más dignos de tener lástima, porque estaban basados en una doctrina o en una creencia o en una fe de algo que no existe, ¿no? Entonces, ok, pero no es así, y entonces Pablo empieza a decir, nada más dice en el 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, es el primero de los que durmieron. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también en Cristo entró la resurrección, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Dice, pero cada uno a su debido orden. Cristo es el primero, luego los que son de Cristo cuando Él venga. ¿Sí? Todos vamos a ser resucitados, es nuestra esperanza, todos lo sabemos, de que así como y decíamos cuando veíamos Romanos 8, que si el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vive en nosotros, ese mismo Espíritu nos va a vivificar en el día de su venida. Entonces, los que morimos en la esperanza de Cristo con el Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros ese Espíritu nos va a vivificar cuando venga el Señor Jesucristo. Entonces, fíjense, morimos, nos convertimos en gusanos y luego los gusanos en polvo y luego todo eso se convierte, no pierde el Espíritu, porque el Espíritu mismo es el que nos va a volver a restituir antes de ser convertidos, ¿no? Entonces, digo, eso lo estoy especulando y lo estoy diciendo como un chiste, ¿no? Como una cosa que... Pero realmente no sabemos cómo vaya a ser la cosa, ni sabemos qué es lo que lo mueve, pero la verdad es que los que ahorita ya son polvo, o los que son huesos, o los que son gusanos, como decía yo, a fin de cuentas, el Señor dice que todos los nervios, todo se va a volver a integrar en el cuerpo, y de ahí el cuerpo va a volver a ser transformado al cuerpo incorruptible, ¿no? Entonces, esa es nuestra esperanza. Y eso es a lo que dice aquí, ¿no? Es esperanza, dice primicias de los que durmieron. Dice, y después dice, también en el 22 dice, también en Cristo todos serán vivificados.
y después dice en el 23 al final, cuando Cristo venga es cuando todos serán vivificados, y dice el 24, luego, fíjense qué padre, después de que viene Cristo y después de que somos vivificados, entonces viene el fin. Viene el fin. ¿Se acuerdan que en Mateo 24, cuando estudiamos las profecías, cuando le preguntan y del tiempo del fin, que le decían los apóstoles al Señor Jesucristo, y que es cuando Él les habla de su sacrificio, de cuando Él venga, de la tribulación, de las guerras y todo esto? Bueno, pues entonces viene el fin. Y es cuando precisamente entrega Dios entregue el reino al Dios y Padre, cuando Cristo le entregue ese reino. Dice, cuando haya suprimido el dominio de toda autoridad y potencia del mal, de las que habían sido entregadas a Cristo, o sea, todas esas potencias que son entregadas. Y dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y dice, y el último de los enemigos será, que será destruido, pues va a ser la muerte. Y aquellos que creen en la Santa Muerte, pues toma la barbón. ¿No? Esta no sé, es muy buena para decírsela a los que creen en la Santa Muerte, porque está profetizado, como todo lo demás que estaba profetizado y que se ha ido cumpliendo, también que la muerte va a ser la última que va a morir de los enemigos de Dios y de Cristo. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando Él dice que todo, pues es todo, todo. Y claro que exceptúa nada más a Dios, porque Él es el que lo sujetó todo a los pies de Cristo. Dice, y cuando todo sea dominado por Cristo, como lo que estaba diciendo antes, pues entonces Cristo, ya una vez dominado todo, pues lo va a entregar precisamente a nuestro Dios, que es el que le sujetó todas las cosas. Entonces dice el 29, dice, ¿qué harán? En el 29 dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque pues se bautizan por los muertos. Esto es porque, no recuerdo, dijo Eric en alguna ocasión, y ya lo había yo oído en otras predicaciones, donde dicen que esto es porque Pablo estaba presente entre algunos que se bautizaban por los muertos y otros no, que eran de diferentes precreencias. Y entonces, precisamente para sentir un apoyo con respecto a esto, es que Pablo hace referencia para decirles, pues si aquellos, o sea, si la mitad de ustedes piensan que sí existe la resurrección de muertos, pues entonces ustedes no tendrían problemas para creer en esto, de que Cristo resucitó. Y dice, más adelante en el 31, les dice, les aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Lo que yo decía, cada día era un día de sufrimiento, era un día de tensión, era un día de andar corriendo de un lado a otro, de estar huyendo del calabozo, de las cárceles, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, y si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me aprovecha? O sea, fíjense, en Éfeso él tuvo un enfrentamiento contra fieras y a causa del Evangelio, me imagino. Dice, ¿de qué me aprovecho eso si los muertos no resucitan? Dice, pues entonces, si eso es así, pues entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿no? Como diciendo que si tú lo haces, si en eso crees, pues entonces ¿para qué te restringes? ¿Para qué estás sufriendo? Y entonces, y Pablo lo decía porque Pablo era de familia romana, tenía dinero, era estudiado, tenía palancas y demás cuando él acepta seguir a Cristo. Entonces, él tuvo mucho que perder y él estaba en la mejor posición de haber disfrutado de la vida en lugar de haber andado tras de los cristianos primeramente y luego ser parte de los cristianos. Entonces, Pablo era un hombre que toda su vida había sido muy apegado a lo de la fe, entonces, a la religión. Entonces,
y lo deja ver en el trayecto de su vida por las acciones que tenía. Después dice el 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, y para vergüenza vuestra lo digo. Esto lo dice porque dice, si alguien te viene y te platica que no existe la resurrección de muertos y te hace desistir o te hace dudar de tu fe, pues no lo permitas, ¿no? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, o el buen entendimiento, o las buenas costumbres en general. Entonces dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos y con qué cuerpo vendrán? Entonces él les dice, necio, primero tienes que morir para que eso que es tu carne sea destruido, y después venga lo espiritual y seas vivificado, en pocas palabras. Después les dice en el 39, no toda carne es la misma, sino una es la carne de los hombres y otra es la de las bestias, otra es la carne de los peces y otra es la carne de las aves. Dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, y una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Y efectivamente, yo de veras que cuando veo a una hormiga trabajar, me quedo maravillado. Es un cuerpo terrenal, es un cuerpo, uno es el cuerpo del hombre, otro es de las aves, los peces, pero son cuerpos terrenales. Pero, y de verdad que se queda uno maravillado de el funcionamiento de un estómago, de la vista, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no entiendes a veces esas hormiguitas tan chiquititas que cómo es posible que tengan un cerebro, un instinto, un olfato, un gusto, etcétera, ¿no? Entonces, es padrísimo, o sea, es algo que te maravilla. Y esa es una especie de gloria. Entonces, esa es la gloria del celestial, se puede decir, eso es de lo que te puedes maravillar de un cuerpo terrenal, pero la de los celestiales es todavía mucho más, mucho más magnífica, magnificente, ¿no? Dice, no toda carne es la misma, dice en el 40, no sé, dice el 41, y también hablando de los cuerpos celestiales, uno es la gloria del sol, y otro la de la luna, y otro la de las estrellas, y así sucesivamente, ¿no? Porque hay de gloria a gloria aún entre las mismas estrellas. Dice, y así también es la resurrección de los muertos. Se va a sembrar en algo corruptible, en un tipo de cuerpo con cierta gloria, dice, pero se resucitará en incorrupción, ¿no? En una deshonra se siembra y termina en gloria, con debilidad y se resucita con poder. Dice, se siembra un cuerpo animal y se resucita un cuerpo espiritual, ¿no? Y dice, ya lo había leído, que hay cuerpos animales espirituales, y dice, y así dice, también está escrito. Una era la esencia que se estaba heredando por parte del cuerpo en la herencia de Adán y el pecado que heredamos por parte de Adán, y otro es el espíritu vivificante que estamos recibiendo a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Dice, y pues desgraciadamente primero tiene que ser lo animal y luego lo espiritual. Dice, el primer hombre pues era terrenal, y el segundo hombre, que es el Señor Jesucristo, pues era del cielo. Dice, las actitudes, el razonamiento, la relación con Dios se podría decir, se divide de esta manera. Como traemos la imagen, dice el 49, cual el terrenal, el 48, cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Cada quien actúa de acuerdo al nivel de espiritualidad que tiene, el nivel de relación, de obediencia y el nivel de fe. Dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial.
así como en Adán heredamos el pecado y se supone que somos súper pecadores, cuando tengamos la imagen del Señor Jesucristo, seremos mini celestiales. Aquí sí somos super pecadores, y ahí vamos a ser mini celestiales. Pero bueno, así es la vida. Entonces, dice así, ¿Sí estaba cayendo agua? 50. ¿Sí estaba cayendo agua? Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Lo terrenal no puede heredar el reino de Dios. Ni la corrupción puede heredar la incorrupción. Si no nos hemos despojado, si no hemos entendido, si no hemos desechado de lo malo, no podemos tener esto bueno. Entonces dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, eso ya lo sabemos, que algunos estarán sembrando, otros estarán moliendo y en un molino, y entonces vamos a ser arrebatados. Pero sí, todos seremos transformados. Y dice la Biblia que todos serán resucitados, los buenos para juicio y los buenos para estar en la presencia de Dios, y los malos para juicio eterno, ¿no? Entonces todos van a resucitar, todos los que estén muertos, todos, absolutamente todos van a resucitar. Ok, dice, pero todos seremos transformados. Ahí se está refiriendo solamente a la iglesia. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Otra vez volvemos a la final trompeta, ¿no? Cuando se escuche la trompeta. ¿Cuándo, hermanos? Fíjense, habíamos visto en Mateo 24, yo les decía, cuando viene el Señor Jesucristo, es el arrebato, que es cuando vienen las señales del fin del mundo. Por eso somos librados de la ira de Dios, porque somos transformados exactamente en el momento en que viene el fin del mundo. Entonces viene, cuando suceda esto, será la final trompeta, ¿no? Dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que todo esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Fíjense, entonces se junta la venida del Señor Jesucristo en el momento de la trompeta con el tiempo del fin. Sí. Les decía yo que cuando habla del tiempo del fin y cuando habla de la final trompeta, está hablando del día del juicio de Dios y la resurrección de los muertos, que era cuando yo les decía, la final trompeta es cuando suena la trompeta y dice la Biblia que alcemos nuestras vistas a lo alto porque viene nuestra salvación. ¿Sí se acuerdan de ese versículo? Entonces, todo coincide, el tiempo del fin, la trompeta final, la venida del Señor Jesucristo, y precisamente el tiempo del fin es el día de la ira de Dios. Entonces, todo eso está coincidiendo de acuerdo a la clase que tuvimos en aquella ocasión de Mateo 24, y entonces les decía yo que en esta parte también hablaba de que Cristo vino a morir por nuestros pecados, de que Cristo murió y resucitó, de que el que no cree en esto pues no va a ser salvo, y así va dando los pasos, y después habla de que vamos a ser resucitados y quiénes van a ser resucitados y en qué momento van a ser resucitados, que es a la final trompeta, ¿no? Entonces ahí es donde vamos, como Pablo les está diciendo en orden cada uno de los pasos desde las profecías de Cristo y cómo Cristo vino a morir por nuestros pecados, hasta aquí que es la resurrección de los muertos. Y entonces dice, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto es el 53, y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. En la victoria, esto viene en Isaías 25, entonces la muerte fue controlada, fue vencida, fue absorbida por la victoria de nuestro Señor Jesucristo, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, que era lo que yo les platicaba.
La ley originalmente había sido para que se describiera el pecado, y como decía Pablo, si yo no hubiese conocido este pecado, pues no estaría consciente de que estoy pecando. Pero como ahora conozco que la ley dice que el pecado, pues ahora ya sé que peco, ¿no? Y entonces, aquí lo dice, la ley te lleva, es para salvación si la cumples, pero te está mostrando el pecado. Y ya me volví a perder. Es el 55. 55, 57, Ok. por ahí así. 56. El poder del pecado entonces pues está en la ley, en que está evidenciado y se conoce el pecado, todos los detalles del pecado a través de la ley que nos de los 10 mandamientos. Pero dice después que el poder de la muerte es este mismo pecado, ¿sí? Entonces y dice antes de eso que la muerte fue dominada porque al morir el Señor Jesucristo y nosotros estar en el Espíritu de Dios, en la sangre de Cristo, salvos por la sangre de Cristo, entonces nuestros pecados son perdonados. O sea que no hayamos cumplido la ley, consciente o inconscientemente, sea que no hayamos hecho algo correcto, consciente o inconscientemente, estamos salvos de ese pecado. Una vez que ya entregamos nuestros pecados al Señor Jesucristo y demás, el cristiano sigue estando propenso a pecado. ¿Por qué? Porque estamos creciendo hacia la estatura del varón perfecto. No somos perfectos. Y tenemos juez para con Cristo en ese sentido de que estamos creciendo hacia la estatura del varón perfecto. Pero no obsta para que conste. Tenemos que hacer nuestro propósito de obedecer, de sujetarnos, de procurar a nuestros hermanos, como lo vimos en los capítulos anteriores. ¿Ok? Dice así, dice, ¿dónde está la muerte? Ya lo vimos en Oseas 13. Y 57. el hijo del pecado. Dice el 57, más gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo había dicho. Así que hermanos míos, dice, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este último versículo con el que él cierra, es lo mismo que yo les decía. Cuando tú ya estás actuando conforme al propósito de Dios, conforme a los mandamientos de Dios, conforme a la instrucción del Espíritu, pues entonces estás trabajando para el Señor. Y dice, sabiendo, al final del 50, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sí, están entendiendo. Estaba hablando precisamente del conocimiento del pecado, del conocimiento de la ley, y después habla de por qué, o de que a través de la sangre del Señor Jesucristo nosotros tenemos acceso a hacer las cosas bien, y que el trabajo que hacemos, y poco antes dice, así que hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Ya ven cómo todo eso se asocia, de que nos va a llevar a tener buenas acciones, a tener una actitud de obediencia, y eso es lo que nos va a permitir ser salvos a través de la sangre del Señor Jesucristo. El capítulo 16 es el final de la carta de Pablo. Entonces es lo que está diciendo, una vez que ya les dio todas las instrucciones de comportamiento ante los débiles, de si comer uno de los ídolos y demás, entonces habla de la ofrenda que es para los santos. Y pues esto tenía que llegar a veces la ofrenda hasta Jerusalén, ¿no? Dependiendo de lo que ellos daban, porque era parte del diezmo, yo creo parte de lo mismo que hablaba el Señor Jesucristo, y parte de lo que se estaba hablando de diezmar a aquel que te está doctrinando. Y entonces les dice él, en cuanto a la ofrenda para los santos, dice, háganmela llegar. Y dice, y tal vez yo a estos mismos que me la hagan llegar, pues los envíe para que lleven sus ofrendas a Jerusalén, y si no, pues si yo voy a acompañar a ir también, pues entonces yo también los acompañaré, ¿no? Es así de simple.
Nada más es el Sí. hecho de que aparentemente las ofrendas y los diezmos pues llegaban hasta Jerusalén, ¿no? Como yo creo parte del diezmo parte de la misma iglesia. Ok, y después dice, ¿cuáles eran los planes de Pablo? Que él está otra vez avalando de que sí ha padecido por la iglesia, por el evangelio, y también dice que, porque dice en el 9 que pues muchos son los adversarios que ha tenido, y después dice que va a enviar a Timoteo y que no lo tengan en poco para que esté con ellos, enseñándoles sobre la obra del Señor, lo mismo que él había recibido, o así como lo hacía Pablo. Y les dice esto porque pues todos sabemos que Timoteo era joven. A Timoteo, a los jóvenes como tales se les podía considerar desde los 20 años que estaban listos para la guerra hasta los 40, 50 años, todavía se les consideraba jóvenes. Entonces, en este caso, yo creo que Timoteo tendría como unos 20 años cuando les está recomendando, es alrededor de 20 años. Dice que nadie le tuviese en poco, sino que al contrario, que lo encaminaran en paz y para que él pudiera regresar allá con sus hermanos, ¿no? Portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludados los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor vive. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén.